Jonatán, o Jonatán, el hijo mayor del rey Saúl, es un hombre destacado en el Antiguo Testamento. Conocemos a este personaje, a Jonatán, por su valentía, por su lealtad. Le conocemos por esa profunda amistad con David. Jonatán se presenta como un modelo de fe y de nobleza. Su vida, sus acciones, nos ofrecen valiosas enseñanzas que son aplicables en nuestro caminar diario con Dios. Jonatán aparece en la narrativa bíblica durante el reinado de su padre, Saúl, primer rey de Israel. Se le describe como un guerrero valiente y un líder militar capaz. La palabra de Dios dice que su primera hazaña significativa se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 13, capítulo 14, donde lidera un ataque exitoso contra una guarnición filistea. En ese momento, Jonatán demostró su fe en Dios y su capacidad militar. Una de las relaciones más destacadas de Jonatán es su amistad con David. Esta amistad es interesante mencionarla porque podemos notar la lealtad y el amor fraternal a pesar de las circunstancias adversas. Había un pacto de amistad entre Jonatán y David. Estos dos hombres hicieron un pacto de amistad sellado con el intercambio de ropa y de armas. Esto lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Ese acto simboliza la profunda lealtad y el compromiso de Jonatán hacia David. También podemos aprender de la vida de Jonatán la protección y la defensa. A pesar de que Saúl, su padre, intentó repetidamente matar a David, Jonatán se mantuvo firme en su apoyo a su amigo. Arriesgó su vida para advertir a David sobre los planes de su padre Saúl y lo ayudó a escapar. Podríamos decir que Jonatán defendía a David, porque sabía que lo que estaba haciendo su padre no era bueno. Podemos aprender también de la vida de Jonatán el reconocimiento de que Dios tenía un plan para David. Jonatán reconoce que Dios había elegido a David para ser el próximo rey de Israel. Y en lugar de resentirse a David, Jonatán acepta la voluntad de Dios con humildad, incluso declarando que él sería el segundo después de David. Imagínate la situación: Saúl, rey de Israel, y su hijo debería ser el sucesor, Jonatán. Pero Jonatán reconoce el plan de Dios. Jonatán podía haber capturado a David, y de esa manera hubiera seguido él en el trono. Pero reconoce que Dios está detrás de todo lo que acontece a la vida de David. Jonatán no solo muestra valentía en el campo de batalla, sino también en su vida personal. Su lealtad a David, a pesar del conflicto con su padre, demuestran un carácter firme. Podemos ver la nobleza de Jonatán. Jonatán fue un hombre de principios que puso la amistad y la justicia por encima de las ambiciones personales y los lazos familiares. Hoy en nuestra sociedad esto es imposible. Los padres se vuelven contra los hijos contra los padres. Lo triste de la historia de Jonatán es que murió en la batalla de Gilboa, junto a su padre Saúl y sus hermanos. Esto lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo del 1 al 6. Su muerte fue lamentada profundamente por David, quien expresó su dolor en un lamento conmovedor. Y en ese momento destaca la belleza y la nobleza de Jonatán, en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 17. Hay amistades que perduran para siempre, pero hay otras que se rompen. Aquí vemos una amistad duradera entre Jonatán y David.
David y Jonatán. Y Jonatán tiene enseñanzas para nosotros en este día. Jonatán es un modelo de cómo debe ser una amistad verdadera, de cómo debe ser una amistad y de cómo debemos ser leales a nuestros amigos. Vemos la disposición de Jonatán para proteger y apoyar a David, incluso a costa de su propia seguridad y posición. Y eso nos enseña el valor de ser amigos fieles y desinteresados. Jonatán nos da una lección sobre la humildad y sobre todo la aceptación a la voluntad de Dios. A pesar de ser el heredero legítimo al trono, Jonatán acepta la voluntad de Dios de que David fuera el próximo rey. Y eso habla de humildad, habla de sumisión a los planes de Dios. Y eso es un ejemplo de cómo debemos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, incluso cuando no coincide con nuestros deseos personales. La valentía de Jonatán en la batalla, su confianza en Dios nos recuerda la importancia de tener fe y valentía en momentos de desafío, en momentos de prueba. Confiar en Dios y actuar con valentía puede llevar a resultados sorprendentes, a resultados grandiosos. Y otro punto interesante, ya para terminar la reflexión. Podemos ver la integridad y la justicia de Jonatán, y esto debemos aplicarlo también a nuestras vidas. Jonatán eligió la justicia y la integridad por encima de la lealtad ciega a su familia. Eso nos enseña a defender lo correcto y lo justo, incluso cuando es difícil y nos pone en conflicto con aquellos que amamos. Jonatán lo sabía. Sabía que su padre Saúl estaba haciendo las cosas mal. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Jonatán, hijo de Saúl, un personaje bíblico cuyo ejemplo de lealtad, de valentía, de humildad, sigue dándonos enseñanzas hoy. La vida de Jonatán nos enseña lecciones sobre la amistad verdadera, la aceptación de la voluntad de Dios, la fe, la integridad. Y como cristianos podemos inspirarnos en su ejemplo para vivir de manera que honremos a Dios y que cultivemos relaciones profundas, relaciones que impacten a las personas que están con nosotros. Que tu testimonio impacte también a tus seres queridos, a tus familiares inconversos, a tus amigos que no conocen a Dios. Se puede hacer. Se puede hacer. Y Jonatán nos da no una, sino varias lecciones. Ahora depende de nosotros. ¿Las aplicaremos? ¿Las llevaremos a cabo? Depende de ti. Depende de mí.